Antes de comenzar el programa del día de hoy, quiero recomendarte mis servicios profesionales. Si estás necesitando un sitio web o un vídeo para tu empresa o para tus redes sociales, visita mi página web www.oscarflores.uk. Comenzamos. Me he pasado las últimas 2 semanas viendo las noticias, escuchando la opinión de expertos, de youtubers, sobre todos los aspectos de la realidad, y tengo que decir que es agotador. Que si Donald Trump, que si los chinos, los rusos, los israelíes, los iraníes, Maduro, Cuba, los regímenes, los dictadores, el petróleo, las armas, la Tercera Guerra Mundial y nuestros problemas personales. Es agotador. Resulta que es muy difícil congeniar todos nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra familia, con todas estas cosas tan negativas que están pasando en el mundo entero. Se siente como la muralla china. En lo personal estoy trabajando en un proyecto que es ambicioso, es muy desafiante en muchos sentidos, pero sobre todo es un proyecto que me demanda una enorme cantidad de energía. Y cuando digo energía, digo fortaleza mental. Esto me hizo pensar lo difícil que es mantener nuestra salud mental en tiempos de absoluta convulsión como los que estamos viviendo ahora. ¿Cómo se supone que vamos a tener nuestras reservas de energía a tope si el mundo se encarga de drenarnos cada día? Un mundo hiperconectado y emocionalmente agotado. A veces me da la sensación de que todo esto es demasiado. Malas noticias, polarización, miedo, ruido, urgencia. Todo parece seteado para mantenernos en alerta permanente. En este 2026 siento que el mundo se ha vuelto un lugar muy difícil, un poquito tóxico para vivir. No necesariamente por la sensación de que en cualquier momento un loco de estos presiona el botón rojo y nos vamos todos a la mierda, sino por la acumulación constante de tensiones. Yo fui adolescente en la década de los 80 y a diferencia de hoy, en aquella época no teníamos pantallas que nos trajeran guerras lejanas, crisis económicas, incertidumbre, discursos de odio. El mundo era un lugar enorme en 1980, vasto, donde lo que pasaba en la otra parte del mundo no nos llegaba más que por la tele. Y en aquella época nosotros pasábamos más tiempo con nuestros amigos fuera de casa, experimentando el mundo, disfrutando de la vida, entendiéndolo de otra manera, y muy poco tiempo sentado a la tele y sobre todo viendo las noticias. Hoy día los algoritmos y las redes sociales se encargan de que a primera hora de la mañana tu cerebro se inunde de cosas que no pediste, que no te sirven para construir y sí para drenar toda tu energía. Es ahí justamente cuando me asalta esta pregunta: ¿cómo se supone que cuidemos de nuestra salud mental en un mundo así? Para intentar responderla, vale la pena mirar atrás. No para idealizar el pasado, sino para aprender de él. Porque hubo un momento en la historia en el que el mundo se rompió. Hace unos días atrás fue noticia que en el centro de Plymouth, una ciudad aquí en el sur de Inglaterra, en un predio donde están construyendo un edificio, se halló una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar. Hace unos pocos años se había encontrado otra bomba enterrada en los jardines o la parte arbolada, la parte verde de la Universidad de Exeter. En ese momento también estaban construyendo un edificio y la compañía que se encarga de construir este edificio, pues al remover la tierra descubre una bomba de la Segunda Guerra Mundial enterrada sin explotar. Recuerdo que se armó un operativo espectacular para hacerle explotar esa bomba y estuvo en todos los periódicos. Estas bombas son un recordatorio de un pasado lleno de odio y sin razón que sucedió no hace mucho tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas vivieron bajo condiciones que hoy nos parecerían insoportables. Bombardeos constantes, pérdida de familiares y amigos, hambre, racionamiento, frío, miedo diario a no sobrevivir, incertidumbre total sobre el futuro. Y aún así, muchas personas no perdieron la cordura. No porque fueran más fuertes que nosotros,
sino porque desarrollaron estrategias mentales y emocionales muy concretas. Estuve leyendo algunos estudios psicológicos posteriores a la guerra sobre el estrés extremo y la supervivencia, donde se mencionan testimonios de civiles durante los bombardeos en Londres, Berlín o Varsovia. Luego he vuelto a ver la película ganadora del Oscar La vida es bella, que cuenta la historia de Guido Orefice, un judío italiano lleno de humor y alegría que durante la Segunda Guerra Mundial usa su desbordante imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi, haciéndole creer que todo es un elaborado juego con un tanque de guerra como gran premio final. Transforma el terror en fantasía para preservar la inocencia de su hijo. Una película increíble. Una película que te parte al medio y que como padre, es imposible no llorar, no emocionarse, no imaginarse o no meterse en los zapatos por un momento de aquellas personas que tuvieron que vivir ese horror. Y he vuelto a hacer una lectura muy rápida del libro El hombre en busca de sentido, o en inglés Man's Search for Meaning, del psiquiatra austríaco Viktor Frankl. En ese libro narra sus experiencias en campos de concentración nazi y muestra cómo los prisioneros que encontraban un propósito o una meta personal podían trascender el sufrimiento extremo con el único objetivo de sobrevivir. En estos informes encontré 5 puntos clave para mantener la cordura y la salud mental. Y por eso hoy he preparado este episodio, porque me gustaría compartir contigo esos 5 puntos fundamentales o clave que se pueden ver en la historia de las personas que han pasado por algo terrible y que han podido sobrevivir. Este es el punto número 1, vivir en el presente inmediato. En esos escenarios de absoluta desesperanza, imagínense, estamos hablando de la guerra, que murieron millones de personas en Europa y fuera de Europa. En esos escenarios de absoluta desesperanza no había espacio para la ansiedad a largo plazo. La pregunta no era qué va a pasar el año que viene, ¿no? La pregunta era qué tengo que hacer hoy para salir adelante. Reducir el horizonte mental era una forma de protección psicológica. Lo voy a repetir despacio para que pienses bien lo que te estoy diciendo. Reducir el horizonte mental era una forma de protección psicológica. La gente no se preguntaba o no tenía miedo por lo que iba a pasar dentro de un año. La gente se preguntaba en aquella época, ¿qué tengo que hacer hoy para salir adelante? Esto me pareció fascinante. ¿Cuántas veces no podemos dormir pensando qué es lo que va a pasar cuando se nos acabe el contrato de trabajo, en 8 meses? O cuando se acabe el dinero, o cuando mi pareja ya no me quiera más. Nuestra preocupación tiene una capacidad enorme de extenderse en el tiempo, haciéndonos sufrir por futuros escenarios negativos que tal vez nunca lleguen. Y en mi experiencia, con 54 años, te digo, esos escenarios casi nunca llegan. La clave de este primer punto es entonces reducir el horizonte mental como forma de protección psicológica. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer hoy para salir adelante? Punto número 2, rutinas como ancla. Incluso en refugios antiaéreos, la gente mantenía pequeños rituales, horarios, tareas, hábitos. La rutina daba una ilusión de control y esa ilusión salvaba la mente. Es increíble porque la rutina no resolvía el caos, pero lo acotaba. En un mundo donde casi nada dependía de ti, repetir pequeños gestos cada día te devolvía una sensación mínima de control. Y esa sensación, aunque fuera una ilusión, era suficiente para que la mente no se desbordara. No era orden, era supervivencia. Recuerda, cuando sientas que el mundo se está cayendo encima tuyo, respira y mantén esas rutinas
que te hacen bien. Comer sano, hacer ejercicio, seguir trabajando en ese proyecto que abandonaste porque perdiste la esperanza en el futuro. Recuerda que lo que intentamos salvar no es el mundo. Lo que intentamos salvar no es el futuro. Lo que intentamos salvar es nuestra mente. Eso me lleva al punto número 3, sentido y propósito. Este es uno de los pilares centrales de la obra de Frankl, pero también aparece en testimonios de resistencia civil, cartas de soldados y memorias de reconstrucción tras la guerra. La idea clave es esta: el sufrimiento sin sentido destruye. El sufrimiento con sentido se puede soportar. El propósito no hacía que el dolor desapareciera, pero evitaba el derrumbe psicológico. La noche del 3 y 4 de mayo de 1942, escuchen esto, la ciudad de Exeter, ciudad en la que vivo hace 10 años, dejó de ser un lugar seguro. Poco después de la medianoche, durante algo más de una hora, hora y media, cayeron sobre la ciudad más de 8.000 bombas incendiarias y unas 75 toneladas de bombas explosivas. Igual lo dije muy rápido. Igual no llegaste a entender la magnitud de lo que te estoy contando. En poco menos de una hora y media, durante la noche del 3 y 4 de mayo de 1942, en esta ciudad, cayeron 8.000 bombas incendiarias y unas 75 toneladas de bombas explosivas. El cielo se volvió completamente rojo y Exeter ardió. No era un objetivo militar. Fue atacada por su valor simbólico, por su historia, por su identidad. Casas, iglesias, calles enteras desaparecieron en una sola noche. Yo, que vivo en Exeter desde hace 10 años, como te dije, no puedo ni imaginarme lo que tuvo que haber sido esas 2 noches de angustia y pánico absoluto. Mientras esas bombas caían del cielo, había personas escondidas en refugios, sótanos y túneles, esperando, sin saber si su casa seguiría en pie, sin saber si verían el amanecer. Si esto pasara hoy, yo que vivo en un segundo piso, y están cayendo toda esa cantidad de bombas y esas toneladas de material explosivo, ¿dónde iría? ¿Dónde me meto? No hay sótanos, el pánico sería absoluto. Esa fue la situación de muchas personas, muchas familias, con niños, con personas mayores, en casa. Imagínense ustedes la angustia de no saber qué hacer para mantener tu familia a salvo. Y después, hablemos de estrés y de angustia. Al día siguiente, el centro histórico de la ciudad de Exeter estaba devastado, pero la ciudad seguía viva. Y la gente, aún en shock, volvió a hacer algo que desde afuera podría parecer absurdo: limpiar, cocinar, ayudar, reconstruir. Porque cuando todo se rompe, aferrarse a lo cotidiano es una forma de no perder la cabeza. Y esto nos lleva al punto número 4. Esperanza pequeña, no grandiosa. No había grandes utopías en aquella época. Imagínate vivir lo que vivió la gente en los horrores de un campo de concentración nazi. No había grandes utopías, grandes sueños durante la guerra. La esperanza era muy concreta, era muy cercana, y la esperanza era muy humilde. Que hoy no caiga una bomba, o volver a ver a mi hijo, o llegar a mañana. Desde la psicología actual, esto se entiende como esperanza realista, que es mucho más efectiva que el optimismo abstracto en contextos extremos. Esperanza realista. Ojalá que hoy no caiga una bomba. Ojalá que mis hijos estén a salvo. Ojalá que podamos llegar a mañana. Esperanza pequeña, no grandiosa. Punto número 5, punto final. Para mí este es uno de los más importantes: comunidad y vínculo. La Segunda Guerra Mundial reforzó el concepto de resiliencia colectiva.
La gente sobrevivía mejor acompañada, incluso sin hablar. El aislamiento prolongado era uno de los mayores factores de deterioro mental. Este punto se ha confirmado después con estudios sobre veteranos de guerra, refugiados y víctimas de desastres naturales. El vínculo humano no es un extra, es un regulador del sistema nervioso. Y esto no es un detalle menor. De hecho, es una de las cosas más importantes y también una de las que más solemos olvidar. A veces subestimamos el valor de nuestros amigos, de las personas que están ahí sin grandes discursos, de esa red emocional que no siempre soluciona los problemas, pero evita que los carguemos solos. En esos momentos difíciles no necesitamos respuestas brillantes, necesitamos presencia. Alguien que escuche, que acompañe, que sostenga el silencio. Durante la guerra, la comunidad no era una opción, era una necesidad vital. Y hoy, aunque vivamos rodeados de gente, el aislamiento emocional sigue siendo uno de los mayores riesgos para la salud mental. Tener una red emocional no es una debilidad, es una forma profunda de cuidado. Recordarlo quizás sea una de las maneras más sencillas y más humanas de protegernos cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Ojo, esto no me lo estoy inventando yo, Esto está documentado en diarios, en estudios psicológicos y testimonios reales de personas que vivieron situaciones extremas. Quizás la lección más importante de todo esto no sea histórica, sino profundamente humana. El mundo ya fue un lugar roto antes, y aún así la gente siguió viviendo, siguió cuidando, siguió encontrando motivos para levantarse cada mañana. Hoy no tenemos que sobrevivir a bombardeos, bueno, al menos por ahora, pero sí a una avalancha constante de ruido, miedo y ansiedad. Y tal vez la forma de cuidar nuestra salud mental no sea tan distinta de la de entonces. No necesitamos entenderlo todo. No necesitamos anticiparlo todo. No necesitamos cargar con el peso del mundo entero. A veces basta con reducir el día a lo esencial, cuidar nuestras rutinas, encontrar sentido en lo que hacemos, apostar por una esperanza pequeña pero real y sobre todo, no hacerlo solos. Cuidar la mente en tiempos convulsionados no es desconectarse del mundo, es aprender a habitarlo sin que nos devore. Y quizás ese sea hoy nuestro acto más valiente, seguir siendo humanos, seguir cuidándonos, incluso cuando el mundo parece haber perdido la cabeza. Mi nombre es Pori Flores, esto es Animal de Compañía y nos encontramos en el episodio que viene. Estás escuchando